¿Te has preguntado dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Por qué existen tantas religiones? Responde estas y otras preguntas a través de este material, Verdades para el tiempo del fin. Te haremos llegar gratuitamente gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Puedes solicitarlo al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también escríbenos al WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Vamos ahora con el video biográfico del invitado para hoy, el pastor Francisco Araya. Adelante. Francisco Araya tiene 32 años, es pastor de la Iglesia Adventista, nació en Santiago de Chile, está casado con Carla Moya desde febrero de 2013 y tiene una hija llamada Isidora. Hace poco tiempo debió enfrentar un contagio por COVID, el cual lo dejó hospitalizado por 8 días, recuperándose después pasar por un estado de alta gravedad al borde de ser entubado. Lamentablemente el contagio por el cual pasó también afectó a su familia, su esposa e hijo no tuvieron efectos graves, pero su padre también estuvo hospitalizado en estado gravísimo bajo intubación. Y Francisco no lo supo hasta después de salvar de su propia lucha contra el COVID. Él y su familia están muy agradecidos de salvarse del coronavirus. Vamos a conocer a Francisco, su recuperación en la pandemia, su trabajo y familia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Francisco Araya, chileno. Dios lo salvó milagrosamente del COVID y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más al respecto. Adelante, Pastor Francisco, bienvenido, qué placer tenerlo aquí en Identidad, de conocer su historia, su testimonio de cómo Dios obró poderosamente en su vida. ¿Cómo está, Pastor? Hola Ángela, es un gusto saludarte, también a todos los amigos que sintonizan el programa Identidad. Es un gusto poder estar acá acompañándoles y poder contar cómo Dios nos ha ido ayudando y acompañando durante este tiempo de pandemia que vivimos tan complejo, pero que gracias a Dios pudimos salir muy bien. Excelente, Pastor, nosotros felices de tenerle y de conocer su historia de primera mano, porque bueno, nos estuvo acompañando su esposita y ahora usted nos va a contar desde su perspectiva cómo vivieron esa etapa del COVID. Pero antes quiero preguntarle, ¿dónde están pastoreando? ¿Cómo se llama su esposa, su hijita? Queremos conocerle de cómo está actualmente. Bueno, actualmente estamos sirviendo hemos tenido todo nuestro ministerio acá en la Asociación Metropolitana, y actualmente estamos en el distrito de Macul, La Reina. Mi esposa, Carla Moya, como bien decía, ella contó el testimonio hace algún tiempo atrás, y nuestra hija Isidora, de 6 años, y ahora viene un hijo en camino, así que estamos muy felices y contentos porque se nos va a agrandar la familia. Realmente es una bendición, Pastor Francisco. Dice, se nos va a agrandar la familia, lo felicito, pastor. Y le quería consultar, ¿cuáles son los principales desafíos de pastorear ahí las 4 iglesias? ¿Cómo hace para dividirse? ¿Cuáles son los principales desafíos allí? Bueno, tenemos allí desafíos según las distintas realidades que encontramos allí en el distrito. Son 2 comunas las que pastoreamos, la comuna de Macul, donde están la mayoría de las iglesias, y la comuna de La Reina, y allí nos enfrentamos a los desafíos misioneros en cada una de las iglesias, también desafíos de poder trabajar con las nuevas generaciones. Les damos muy fuerte énfasis en eso, a los niños, a los conquistadores, a los aventureros. También poder trabajar en la infraestructura de la iglesia. Queremos allí poder tener templos bonitos, templos que puedan ser agradables, ¿cierto? Para las visitas, para los amigos que nos acompañen, también para la honra de nuestro Dios. Entonces, vamos por distintos frentes trabajando para poder tener un distrito feliz, como siempre lo hemos mencionado, y que pueda cumplir la misión de predicar el Evangelio en el lugar donde el Señor nos ha encomendado en este tiempo.
Amén. A mí me encanta cuando dice tenemos el sueño de construir más templos, hermosearlos también, para atender también las necesidades de la comunidad, para hacer una luz en medio de este mundo y también servir. Estamos llamados para eso, para hacer de bendición, tal vez con impactos de como ferias de salud, entregando el libro misionero. Hay mucho por hacer allí. Pastor Francisco, quería consultarle. Yo sé que usted se bautizó a sus 9 añitos, entregó su vida a Cristo mediante el bautismo. ¿Cómo ha sido en general en su vida? ¿Y qué ha sido de importante tener al Señor desde muy pequeño? Bueno, así es, me bauticé el 31 de julio, el año 99, ahí en la iglesia de Maipú Central. De allí en adelante hemos continuado ahí un camino, ¿cierto? Tomado de la mano de Dios, no exento de dificultades, a veces de problemas o distanciamiento también ahí en la juventud, pero agradecido al Señor porque en todo momento hemos tenido ahí el apoyo familiar y también de la red de la iglesia, las distintas iglesias que hemos participado, ya sea como miembro de iglesia activo, como líder en algún momento allí, de conquistadores, de jóvenes, siempre hemos sentido encontrado el apoyo en la iglesia para poder caminar en un camino que a veces no es tan fácil, no es tan Sí. sencillo, pero que tomada la mano de Dios siempre uno avanza y sale bien adelante. Amén. Y el pastor mencionó algo muy importante, el apoyo de la familia, el apoyo de la iglesia también es súper importante, sobre todo en las etapas de la adolescencia, de los jóvenes, que uno trata de irse por otros caminos, pero el pastor, a pesar de cualquier cosa, se mantuvo firme. De hecho, es teólogo egresado de la Universidad Adventista de Chile, así que es de gran bendición. Pastor, en el año 2021 usted se contagió del COVID-19. Cuéntenos cómo vivieron ese proceso como familia. Bueno, en ese tiempo nos encontrábamos en la comuna de Melipilla, allí estábamos pastoreando el distrito, toda la comuna de Melipilla, también teníamos ahí un proyecto en María Pinto también, y nos encontrábamos en aquel lugar durante el 2020. Maximizamos todos los esfuerzos para poder cuidarnos, y gracias a Dios durante ese año, ese periodo, estuvimos bien. Lamentamos la pérdida de varios hermanos, personas cercanas allí a la iglesia, y en todo momento con las medidas básicas principales de protección, como la mascarilla, el alcohol gel, el distanciamiento. Recordamos que en ese tiempo estábamos por distancia, no estábamos de manera presencial en las iglesias, y las visitas que realizábamos siempre eran con ese cuidado, con la mascarilla, con el alcohol y el distanciamiento que siempre se pedía. Entonces, nos cuidamos mucho durante el año 2020, el 2021 ya como que se empezó a abrir un poquito el espectro, abrir un poquito de las cuarentenas, se empezó a Claro. dar más libertades, y en ese mes de mayo del año 2021 recibimos por primera vez desde la pandemia la visita de mis padres a la casa. Entonces, eh, justo celebramos ahí un cumpleaños de mi mamá, de mis hermanos, entonces fueron allá a Melipilla y lamentablemente no sabíamos, pero ellos ya estaban contagiados ya de hace un tiempo, y por ahí pensamos que vino el contagio eh, hacia nuestra familia. Como mencionaba, tuvimos varios casos en el distrito de contagios, pero gracias a Dios siempre tuvimos los cuidados y Dios nos cuidó y no nos contagiamos por alguien de la iglesia o por algún contagio que pudimos haber visto en algún funeral o en alguna actividad, alguna visita de ayuda también que realizamos mucho en ese tiempo. Pastor, ahí me llama mucho la atención porque dice muchas personas fallecieron de la iglesia y uno lo siente con el corazón, pero bueno, tenemos una bendita esperanza y eso hace que estas pérdidas sean diferentes. Que el Señor tenga en su promesa que los muertos en Cristo resucitarán primero es una bendición, un gozo para nuestras vidas. No es que nos gocemos en la muerte, pero como dice el Señor, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, Ah, porque eso hace toda la diferencia en nuestra vida. Sin duda este COVID, esta pandemia se ha llevado a muchos seres queridos, muchos familiares, y claro, en su caso no fue menor. Y cuando se reunieron en familia, lamentablemente se contagiaron, pero ¿cuáles fueron los síntomas, Pastor Francisco?
Porque a algunas personas les da más fuerte que a otros. Sí, en nuestro caso, nuestra hija es muy reticente a las enfermedades, rara vez se enferma, y ella comenzó con fiebre. Y notamos algo raro allí con ella, y con el paso de los días nos enteramos que nuestra familia, algunos primos, empezaron a dar positivos allí en la familia y de a poco fueron poco a poco contagiándose. Me acuerdo que fue un sábado, terminamos el Zoom y cuando supimos que habían dado positivo un miembro de mi familia, inmediatamente fui a hacerme un PCR terminado el culto para poder descartar todo tipo de contagio. Hasta el momento no habíamos sentido ningún síntoma. Y eso fue un día sábado, ¿sí? Y los resultados recién estuvieron el día martes, oficial. Extraoficial, el lunes ya nos habían mencionado que, porque conocíamos personas que trabajaban ahí en el hospital de Melipilla, que habíamos salido positivo, pero oficialmente el llamado del Ministerio de Salud, del hospital, fue el día martes 1 de junio, que precisamente era el cumpleaños de mi esposa ese. Y, y fue un cumpleaños bien extraño porque cuando hasta el momento no habíamos sentido mayores síntomas, más que una tos o un resfriado común, pero cuando ya indican de que uno tiene el COVID, cuando ya le avisan, le informan, ahí viene ahora la preocupación, porque como mencionábamos anteriormente, Ángela, nosotros como pastores, como líderes de iglesia, nos enfrentamos a pérdidas de muchos seres queridos, de muchas familias e incluso amigos externos a la iglesia, pero que de igual manera solicitaban algún servicio, algún acompañamiento de la iglesia. Entonces, al visitar tantas ceremonias fúnebres, al poder estar allí acompañando a tantas familias, obviamente cuando le toca ahora a uno de cerca, viene todos los pensamientos y todo el remordimiento o el miedo a cómo enfrentar la enfermedad. A esa fecha me parece que teníamos una vacuna, una de las primeras vacunas, y no sabíamos cómo íbamos a afrontar la enfermedad a raíz de este contagio. Es tremendo, Sí, pastor, perdón, interrumpo, cuando uno entra en una etapa de incertidumbre. O sea, ya cuando les dicen que sí, efectivamente tienen el COVID, se sentían bien por el momento de salud, pero ¿qué será? ¿Qué más bien? Esto nos trae esta pandemia, un poco de incertidumbre. Pero solo agarrados de la mano de Dios es posible, solo aferrados a sus promesas. Me imagino que ahí estuvieron más unidos todavía en la oración, en el estudio de la Biblia, como familia en general, Pastor Francisco, pero ¿en qué momento se agravó su situación? sí, cuando inmediatamente nos dan el reporte, nos confirman, al día siguiente, el día miércoles, vinieron los primeros problemas ya de salud. Pensamos que quizás un tema también psicológico, a lo mejor uno se afronta la enfermedad y se enferma quizás aún más al saber que tiene el contagio. Fue el día miércoles cuando empeoré con un poco de fiebre y mucha dificultad para respirar. Eso sí, fue uno de los mayores síntomas que yo tuve. A diferencia en mi casa con mi esposa, ella perdió el olfato, el gusto, no así tuvo fiebre o dificultad para respirar, y mi hija, que fue solamente un par de días con fiebre y luego nada más. Gracias a Dios, Dios cuidó de ella y no tuvo ningún síntoma más. Pero yo me empeoré ese día miércoles, ya al siguiente día de saber que tuvimos el COVID, y fui inmediatamente al hospital. Allí me atendieron, el hospital de Melipilla. Sin embargo, me devolvieron a la casa tuve 4 o 5 horas allí hospitalizado, pero me devolvieron inmediatamente por mi previsión de salud, pero además porque no había camas disponibles allí en el hospital. Entonces, me recomendaron poder seguir el reposo en la casa con algunos medicamentos, y si empeoraba, tenía que ir a otro centro de salud para poder atenderme según mi previsión de salud. Entonces, estuve solo ese día miércoles allí en el hospital y luego me fui a la casa. Pasaron los días y allí se fue empeorando la situación, día jueves, día viernes,
con mucha tos, mucha dificultad para respirar. Era un malestar muy general, muy general. A veces yo decía o sentía allí en mí que prefería estar hospitalizado en algún lugar para no sentir esa aflicción. Nos tomábamos allí la presión, el saturómetro, y los índices eran menor a 92, 90, 89, menor a eso, fiebre alta y mucha dificultad para respirar, había que ir inmediatamente. Uno trata quizá a veces de estirar un poco, no ir inmediatamente, sentir que se va a pasar, que se va a mejorar, porque a veces había un momento en el día que me sentía bien y avanzaba, me paraba, trataba de hacer algunas cosas, pero inmediatamente venía el cansancio y la dificultad para respirar. Ya el día sábado fue el día más difícil allí de estos días, porque desperté con vómitos, con sangre, y mucha tos, y es ahí donde yo digo, bueno, le digo a mi esposa, llama a algún médico. Llamaron a un médico a domicilio, era día sábado, era muy difícil. Todavía me acuerdo, estábamos ese día viendo una programación de la iglesia, y terminó el sermón y yo le digo a mi esposa, llama a un médico porque no me siento bien. E inmediatamente llegan los médicos y los médicos le dicen, hay que sí o sí llevarlo a alguna clínica, a algún hospital, porque está empeorando, alrededor de casi 40 de fiebre, y el principal daño que yo tenía era dificultad para respirar, mucha tos y dificultad para respirar. Me lleva mi esposa a la clínica allí en Melipilla, la más cercana. Me dejan hospitalizado inmediatamente y no había camas en ese lugar. No tenía hospitalización esa clínica, y la única solución era llevarme a Santiago. Pero el problema, estábamos allí en el pic de la pandemia, no había hospitalización en ninguna clínica en Santiago, ningún hospital, y la única solución era buscar algo en Viña del Mar o en Rancagua. Se estaba buscando allí en cualquiera de esas dos regiones para poder hospitalizarme. Llegamos allí a la clínica a eso de las 3 de la tarde, y recién a las 4 de la mañana nos indican que íbamos a ir a Viña del Mar. Allí en una clínica se había abierto un cupo para poder hospitalizarme, y que al otro día, domingo, a eso de las 11 de la mañana, iba a llegar la ambulancia a buscarme hacia Melipilla para llevarme a Viña del Mar. Tú entenderás, Ángela, que durante toda esa noche, dificultad para dormir, los pensamientos que se le vienen a uno. De hecho, algo muy duro, muy difícil, que todavía recuerdo, fue cuando me voy de la casa, me despido de mi hija, y con lágrimas, obviamente, orando al Señor, porque en muchos casos vimos que personas, hermanos, amigos, familiares, que salieron de su casa y lamentablemente nunca más volvieron. Entonces, para mí salir de la casa fue muy doloroso, muy difícil. Salimos con lo puesto, y de hecho no llevaba ni cargador de celular, toda esa noche sin celular, sin poder comunicarme con la casa, y el dolor más grande era dejar a mi esposa, dejar a mi hija allí, porque además estaban solas y nadie podía ir a verla o acompañarla. Entonces era Fue muy difícil. duro, y además que era gravísima la situación del pastor, el tema de no respirar, de ya vomitar con el tema de la sangre. Era ya muy delicada la situación, y que lo agrava también de que no habían camas disponibles ni en Santiago, tenías que viajar hasta Viña del Mar solo, dejando a tu esposo, a tu hijita, con el corazón en la mano, dice uno. Llegando allá en Viña, yo me imagino que estuviste ahí bastante tiempo, varios días. ¿Cómo Dios hizo el milagro en esa situación? Llegamos muy mal allí a la clínica, porque nos fuimos por una ruta allí, por entre medio, mucha cuesta. Llegué muy mal, y el doctor llama a mi esposa y le dice que posiblemente me van a entubar producto de mi estado como llegaba. Llegaba con alrededor de un 60% funcionando mis pulmones, y si eso empeoraba, solamente iba a ser la intubación. Cuando el médico me habla, me dice que ese es el último paso.
la intubación, que iban a hacer todo lo posible para poder evitar eso, pero también uno tenía que colocar de nuestra parte, porque el método que no era invasivo, porque se entiende que el invasivo era la intubación, el método no invasivo eran cámaras también de aire por la nariz, por la boca, que era muy, para mí yo decía, si este es el método no invasivo, ¿cómo será el otro? Y había que soportar mucho, estar en una posición de espalda, sin moverse, y así estuve durante 3 días, casi 72 horas, prácticamente de espalda, sin poder moverme. Y el doctor decía, tú te mueves, te empeoras más, tus pulmones se dañan más, y la intubación va a tener que llegar sí o sí. Entonces, ahí pedimos mucha ayuda al Señor, mucha oración, para poder mantenernos en esa posición y que el tratamiento que estaban haciendo debiese ser efectivo. Sufrimos mucho también allí con las inyecciones, cuando nos sacaban sangre, era mucho el dolor y cuando uno experimenta eso, yo nunca había estado hospitalizado antes, yo le pedía fuerza al Señor, no encontraba de ninguna otra manera sacar fuerza. Llegado a la clínica, algo que quería destacar, me entendió un enfermero y la mochila que yo llevaba tenía un logo de los Conquistadores, un bolsito que llevé con mis cosas. Y cuando el enfermero me mira, me dice, Maranata, me dice, yo también soy conquistador o fui conquistador, y con lo poquito que yo podía hablar, él me hablaba, me contaba de que había asistido a la iglesia, que su madre también asistía a la iglesia y que le dio gusto ver que un adventista también estuviera allí en la clínica. Apenas pude, como pude, le comenté que yo era pastor y después se fue, él volvió y oró por mí, me dice, pastor, vamos a estar orando. Le conté a mi madre, dice, en la iglesia, dice, van a estar orando, una iglesia allí en Valparaíso, van a estar orando por usted. Y Ángela, uno como pastor generalmente hace visitas, ora por personas, y yo esos días de enfermedad fue donde yo más experimenté las oraciones de los amigos, de los familiares. Me daba mucho gusto cuando mi esposa me decía, tal persona está orando por ti, o tal persona preguntó por ti, gente que quizás no conocía o que no sabíamos de ella hace mucho tiempo, saber que estaban orando por nosotros. Y cuando yo pillo a este joven, y él me dice que la iglesia de su madre de allí de Valparaíso estaba orando, una iglesia allí en Valparaíso estaba orando, me dio más fe el Señor y poder avanzar y poder salir. Sabía que tenía que salir de aquel lugar ya recuperado y restaurado. Qué tremendo. De esa clínica. Ahí me hace acordar algo muy importante. Somos seres humanos frágiles, porque si al pastor no le pasa nada. El pastor es santo, no todo lo contrario. Más frágiles somos, más necesitamos de Jesús. Cuando usted dice, pastor, ahí sentí la oración intercesora. Yo siendo pastor que muchas veces estoy en la posición, voy a orar por ti. Ahora estaban orando por el pastor Francisco y me impacta muchísimo cómo Dios obra el milagro. Lo utilizó Pastor Francisco también para encontrarse con este chiquillo que recuerda con amor el Club de Conquistadores, lo que vivió allí, y no lo sabemos. Él va a retornar en algún momento, tiene presente que su mamita va a la iglesia, y si ese fue un momento, un instrumento, esa situación para encontrarse con él y que él también viera el poder de la oración, gloria a Dios por eso. Pastor, se nos ha acabado el tiempo, pero yo quiero invitarle para que deje un mensaje final para nuestros amigos, quienes están viendo el programa a partir de lo que usted vivió, que estuvo casi al borde de la muerte, cosas que nunca había vivido. ¿Qué les diría en este momento? De pronto están postrados en cama, tal vez no con COVID, con otra situación. ¿Qué les diría en este momento? Tomarse de la mano de Dios, como bien mencionaba Ángela, la oración es muy fundamental, muy principal, sobre todo en esta etapa de enfermedad. Durante estos 2 años hemos vivido con esta pandemia, pareciera que nos hemos acostumbrado a saber que alguien falleció, que perdimos a un ser querido, pero es muy fundamental, muy importante tener esa esperanza, albergar esa esperanza en el corazón, que Dios está dispuesto a hacer maravillas, a hacer milagros en la vida de cada uno de nosotros. Me gustaría compartir un texto que se encuentra allí en el libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, que es un texto que me ha acompañado durante mucho tiempo y siento que Dios está dispuesto a poder obrar en la vida de cada uno de sus hijos.
Dice allí Josué 3:5 que Josué le dijo al pueblo: santifíquense, prepárense, porque Jehová hará maravillas mañana entre ustedes. Dios estaba dispuesto a hacer maravillas en la vida de cada uno de sus hijos. Para mí fue una maravilla al salir de la clínica, a la semana siguiente, después de 8 o 9 días hospitalizado, poder volver a reencontrarme con mi esposa, reencontrarme con mi hija. Nos fundimos allí en un abrazo. Hay algunas imágenes allí que hemos compartido. Y nos dio mucha alegría porque Dios hizo maravillas en la vida de nosotros, así como está dispuesto a hacer maravillas también en la vida de nuestros amigos que nos sintonizan, que nos ven, que si están dispuestos, Dios puede obrar grandes milagros en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Que Dios le bendiga, Pastor Francisco, y para ti, querido amigo, te dejamos con este mensaje final e invitarte en un próximo episodio en Identidad y que continúes también en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.